Hola, esperando que se encuentren muy bien. Les traigo este video donde el día de hoy quiero hablar de este tema que no he tocado y que tiene que ver con la situación actual que vivimos. Esta pandemia que ha volteado el mundo de cabeza, que nos ha hecho replantear y repensar y también sufrir y padecer consecuencias de ciclos naturales, tal vez ciclos naturales planetarios, limpiezas y purgas de tal vez del mismo planeta, ¿no? Que nos está diciendo ya, por favor, ¿no? Es mucho lo que están haciéndome y haciéndose daño. Y es muy curioso cómo ahora nos tocó vivir esto, pero estaba tomando dato cómo hace 100 años la gripe española fue mucho peor, o sea, mucho, mucho peor. No se compara ni poquito a esto que estamos viviendo con el coronavirus. Eso fue hace 100 años exactamente, es muy coincidente. Luego llega el cólera, 1817, perdón, antes de eso fue el cólera, que también fue una devastación tremenda porque no sabían cómo controlarlo. Luego la viruela en 1824, la peste en el 55, 1855. No es algo nuevo, creo que el planeta tiene sus mecanismos de regulación y de saneamiento interno, ¿no? Así como cuando nos hace daño algo y tenemos que ir al baño y nos duele la cabeza y nos da fiebre. Creo que haciendo una analogía, podríamos decir que nuestro planeta tiene fiebre, ¿no? Le duele todo, o sea, le duele la panza, las venas, sus ríos, le duele la tierra con tanta extracción de petróleo, le duele la contaminación, o sea, somos una plaga, alguien me dijo alguna vez, ¿no? Somos una plaga en este planeta y hay una devastación tremenda y creo que esto, lo único bueno que ha tenido la pandemia es tratar de depurarse un poquito y de regular nuevamente sus ciclos naturales. Vemos cómo los animales están regresando al campo, los peces a la playa, o sea, las costas más cercanas donde siempre estamos como invadiendo y muchas cuestiones híjole, la verdad es bien interesante tomarlas en cuenta y decir hasta dónde nuestra existencia en este planeta puede ser equilibrada. Y eh, hay un concepto muy interesante que quiero compartirles y es precisamente esta idea de que las ciudades nunca han sido ni podrán ser en el futuro sostenibles. Esto es que puedan mantenerse en el tiempo de una manera saludable, sana, cómoda, donde la gente viva feliz, a gusto, saludable, mental, físicamente. Es imposible, es imposible vivir de una manera así en un lugar tan apretado, en un lugar con tantas necesidades de evacuación de residuos, de transporte y de desplazamientos. Es increíble que en una ciudad de México, una ciudad de Nueva York, la gente puede hacer 4 horas de ida a un trabajo y otras 4 de vuelta. O sea, eso es algo inhumano, es algo insalubre, es algo contaminante y es algo tremendamente enfermizo a manera psicológica. Entonces, lo que quiero dejarles en la mesa es la invitación de considerar esta posibilidad para ustedes o para sus futuras descendencia. Eh, Definitivamente el regreso al campo es una de las maneras más saludables y más naturales y más obvias que podemos empezar a ver, que ya está sucediendo, ¿no? Desde hace muchos años, pero que estamos todavía en un pico donde la gente bueno, creo que definitivamente esta situación es un parteaguas en muchas cuestiones, pero todavía la gente tiene la idea de que ir a la gran ciudad es símbolo de desarrollo y de prosperidad, siendo que puede ser que padezcan más vivir en una gran ciudad que en el campo. Por cierto, estoy en un pueblo que se llama Cuitzeo, en Jalisco, y es precioso como ver todo este espacio donde uno puede venir, respirar, estirar los brazos y salir a disfrutar y tener un clima precioso y no preocuparse
por nada, por ninguna plaga, ningún virus, porque simplemente hay espacio suficiente, que creo que es el primer activo, ¿no? Simplemente el espacio a veces no existe en las ciudades, entonces creo que tenemos tanto territorio en el mundo que si viviéramos en pequeñas comunidades seríamos un mundo tal vez más cómodo y más práctico para muchos. Tal vez nos acabaríamos otra vez el mundo poco a poco en esas pequeñas ciudades. Pero bueno, es lo que hay ahorita y creo que nos toca regresar al campo poco a poco porque es donde está la tierra, es donde se da el alimento. Tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Nueva York hace unos años y hubo un momento donde estaba en un edificio muy alto viendo todos los demás alrededor. Yo venía de una granja unos días antes. Fue un contraste tan fuerte y tan distinto que, a pesar de ser una ciudad preciosa y deslumbrante y que podría representar esos iconos de modernidad y de desarrollo, para mí de repente fue una sensación tan fuerte el ver toda esa gente ahí como encajonadita, como abejas, en un lugar donde no había ni agua, ni tierra, ni suelo, ni posibilidades de sobrevivir si por alguna razón se cortara el suministro de cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que estamos dejándonos llevar por una especie de ilusión donde creemos que eso es vida, prosperidad, sustentabilidad y desarrollos, siendo que es algo tan vulnerable como lo estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que no es vulnerable? A menos que haya una era glacial o una cosa así, pues esto precisamente, el campo, lo que nos da de comer, lo que realmente necesitamos, que es sol, tierra, agua, viento, y es algo que estamos cuidando bien poco. Entonces, no es algo nuevo este concepto, sabemos que el campo siempre ha sido el sustento de la vida, así vivamos en la urbe más poblada, y es importante reconocer esa importancia porque sigo viendo a muchos jóvenes que su mayor ilusión es emigrar a una gran ciudad, en este caso de México a Estados Unidos, para vivir ese sueño utópico y realista y muchas veces con un gran sacrificio, siendo que provienen de familias de campesinos donde, si bien hay pobreza, también hay potencial y riqueza, que es esto mismo, ¿no? Es el espacio, el suelo, el clima y un mundo de oportunidades que sí hay que buscarlas y sí hay que trabajarlas, pero hay que saber dirigir ese esfuerzo. Tal vez cueste lo mismo salir adelante en México a pesar de la pobreza, o en Estados Unidos a pesar de la presión y de todo lo que implica moverse en una ciudad con un sistema tan mecanizado. Sin duda es un tema muy complejo y quería abordar este análisis propio de la pandemia desde este punto de vista de la sustentabilidad, que es uno de mis intereses y de las cuestiones en las que me enfoco, porque estamos a tiempo, o sea, todavía es posible emigrar al campo, regresar, restaurar suelos. Los campos siguen siendo la mayoría fértiles y creo que es una oportunidad de replantear, ahora sí que a fuerzas y a base de los golpes que nos ha dado esta situación a muchísima gente, o a todos de alguna directa o indirectamente, y por favor, voltemos a ver nuestra manera de vida, cómo lo estamos viviendo, cómo nos está afectando, ¿no? Cómo nos está afectando el vivir en esas aglomeraciones, en esta sobretecnología, en esta sobreexplotación, y en unas sociedades que se tienen que volver muchas veces tan individualistas que se hacen inhumanas, porque simplemente es mucha gente y todos necesitamos nuestros propios recursos y necesitamos trabajar, y nuestro dinero y nuestra agua y comida. Entonces es como una jungla, ¿no?
Creo que es bien interesante retomar estos conceptos de las antiguas tribus, sobre todo, que es lo poco que he leído, las antiguas tribus norteamericanas, donde existía un concepto completamente distinto que muchas veces ni siquiera logramos entender, sobre el sentido de comunidad, el sentido de respeto, de convivencia con la naturaleza, de cuidar a los otros, de cuidar a los ancianos, de educar a los niños. Y es importantísimo tomarlo porque nos estamos volviendo una sociedad estéril y banal. Y eso, sin darnos cuenta, creo que muchos estamos cayendo en un círculo vicioso de, al final, de vacío que vamos a tratar de llenar en un futuro con productos, con alimentos, con objetos o con personas. Entonces, creo que es bien importante considerar todos los aspectos de la vida en los que estamos siendo infelices o estamos siendo inapropiados en nuestra manera de ser y de actuar, tanto con el planeta como con nosotros mismos y los demás. Solo de esa manera podemos tener una vida más sostenible en el tiempo, sin caer en excesos, en adicciones, en depresiones. Es muy raro que en un pueblo como este, de, no sé, todavía 50,000 habitantes, alguien pueda tener depresión, alguien pueda sentirse solo, alguien pueda no tener amigos o conocidos o no hablar con la gente. Es imposible, porque todo está aquí, todo es parte de la vida, es una comunidad. Todavía se viven ese sentido de apropiación del lugar, de convivencia, de interacción, del que hace algo malo, todo el mundo lo sabe y tenemos que comportarnos, y un montón de cuestiones que las mismas sociedades van haciendo en beneficio del común. Los invito a reflexionar en estas cuestiones y a apropiarse y a hacer lo que pueda cada uno desde su postura, desde su lugar, a mejorar un poquito y al menos hacer conciencia de estos aspectos, porque son importantes, y creo que si logramos ir entendiéndolos e ir adaptándolos, incorporando a nuestra vida, podemos realmente ser personas más íntegras y en nuestro actuar poder hacer menos daño al planeta, ¿no? Siempre haremos daño y nuestras acciones siempre tendrán un impacto, porque tenemos que consumir, comer y desechar cosas, pero hay maneras de hacerlo para que contaminen un 10% o que sean altamente tóxicas. Entonces, les dejo esta invitación a reflexionar en cómo esta situación nos ha venido a sacudir, a dar unas cachetadas muy fuertes y decir, no lo estamos haciendo bien. Así que pongamos manos a la obra y actuemos de manera más ética, y créanme que la plenitud en los corazones y la felicidad llega poco a poco.